Gracias, presidente. Es una iniciativa que, como bien ya leían, es una iniciativa multipartidista, fue suscrita por miembros del Partido Conservador, del Partido Centro Democrático, del Partido de la U, del Partido Cambio Radical, del Partido Liberal, de la bancada de oposición, tanto del Partido Verde, como de otras bancadas. Pero quizás más importante que eso, es un proceso que surgió de una iniciativa multipartidista que llamamos Los Jóvenes Tienen la Palabra, que se dio a la tarea de escuchar en 12 ciudades que fueron escogidas por ser las 12 ciudades de mayor desempleo juvenil, donde además había habido grandes demostraciones en el marco del paro nacional. Hicimos 12 visitas, estuvimos en Cali, en Ibagué, en Pereira, en Valledupar, en Riohacha, en Buenaventura, en Tumaco, en Quindío, en Florencia, en Bogotá. Tuvimos unas sesiones que al final nos tocaron virtual en Popayán, Sibundoy, Cúcuta y San José del Guaviare, las demás todas presenciales. Oímos a más de 350 jóvenes tratando de entender cuáles eran las razones que los tenían movilizándose en las calles. Un poco bajo la premisa, que yo creo que es fundamental, de que si bien el gobierno nacional y por supuesto los gobiernos locales tenían la mayor responsabilidad en tender puentes frente a la ciudadanía que estaba movilizada en tratar de buscar formas de resolución pacífica de ese estallido social, el Congreso no podía ser sordo y que nos correspondía a nosotros también, desde un punto de vista de nuestra competencia constitucional, identificar si en esa movilización había iniciativas de reforma legislativa que este Congreso pudiera sacar adelante. Y por supuesto, encontramos que claro que sí estaban. Empezamos a hacer un proceso de sistematización, eso lo hicimos gracias a la cooperación británica, a la Fundación Ideas para la Paz. Sistematizamos más de 90 propuestas en 5 ejes que fueron los más reiterados. Acceso a educación superior, una demanda constante de los jóvenes diciendo no tenemos cómo acceder a cupos de educación superior, cuando podemos acceder a los cupos difícilmente podemos pagarlos y terminamos endeudados. Una demanda fundamental por acceso a empleo joven, muchos de los jóvenes diciendo por fin somos el primero de nuestra familia que va a estudiar y no logramos acceder a empleos o nos exigen experiencia y entonces entramos en el círculo vicioso de por no tener experiencia no poder ser empleados. Paradójicamente, porque no creímos nunca que fuera a ser el principal tema, salió en todas las visitas, César, el tema constante de la educación sexual y reproductiva. Muchos de estos jóvenes, padres, madres muy jóvenes, que clamaban diciendo si hubiéramos tenido acceso a una educación sexual y reproductiva tendríamos unas oportunidades distintas, una construcción de un proyecto de vida distinto, una clama muy clara desde una visión de género además muy contemporánea de reconocimiento de los otros, de las otras, de realmente pensarse esa visión de educación sexual y reproductiva. Una discusión fundamental que también será objeto de esta comisión, tuvimos ya aquí una audiencia pública de mecanismos verdaderos de participación ciudadana incidente. Pero el quinto, y el que no faltó en ninguna de las visitas, fue la demanda de los jóvenes y las jóvenes por una reforma a la policía. No solo hubo denuncias por violaciones graves a los derechos humanos, hubo una discusión constante, incluso referida anterior al paro, del sentimiento de los jóvenes de que en muchos de sus escenarios de exclusión, de pobreza, no tenían cómo confiar en la policía y nos decían es que mire, esto no es del paro solamente, es que nos raquetean, es que nos perfilan. No hay en muchos de estos escenarios esa confianza, ese vínculo entre estas comunidades de jóvenes y la policía. Y en todas las visitas, desde posiciones más extremas hasta más moderadas, nos dijeron queremos que se reforme la policía. Hubo conversaciones sobre que querían acabar con el SMAT, sobre sacar a la policía de la justicia penal militar, sobre reformar los esquemas de prevención y sanción de abusos, sobre la reforma al régimen disciplinario, sobre la reducción del presupuesto del sector defensa y pasar un pedazo de ese presupuesto a educación y a salud, sobre procedimientos de incorporación, de formación, etcétera. Una de las que discutimos y que para nosotros como grupo de congresistas supuso un reto adicional porque no solo era escuchar, sino luego en medio de nuestras diferencias, porque fuimos allá partidos de gobierno, independientes y de oposición, era a partir de esa escucha tratar de identificar dónde nos podíamos poner de acuerdo. Y en esa búsqueda dijimos probablemente no vamos a tener acuerdo en el desmonte del SMAT, probablemente no vamos a tener acuerdo en un paso de todo el presupuesto del sector defensa a sector salud y educación.
pero existe un consenso no solo ciudadano, sino técnico en torno a la importancia de que la policía no debería estar en el Ministerio de Defensa. Entonces busquemos esa como una alternativa y así surge, ese es el origen de este proyecto de ley. Entro entonces en los contenidos y en la justificación de esos contenidos. La lógica de este proyecto es muy sencilla y uno de los comentarios que recibimos es que esta no es una reforma integral a la policía. Eso es cierto. Esta no es la reforma integral a la policía. Aquí solamente se busca reformar un componente de arquitectura institucional. Quedan pendientes muchísimas discusiones de formación, de incorporación, de régimen disciplinario. Es un primer paso en lo que creo sería una dirección correcta, que es sacar a la policía del Ministerio de la Defensa, garantizando, eso sí, que salir del ministerio no supone una pérdida de beneficios existentes en términos de acceso a vivienda, en términos de régimen de salud, de pensiones, que hoy tienen los miembros de la policía y que con razón muchos miembros de la institución nos decían, cuidado que por querer hacer un cambio de arquitectura institucional terminen perjudicando a los miembros de la policía. Entonces somos muy cuidadosos en que el único cambio que se pretende es sacar a la policía del Ministerio de Defensa, pasarla al Ministerio de Justicia, y ya explicaré por qué esa es la propuesta que hacemos, pero protegiendo todos los beneficios, es decir, de ninguna manera los beneficios que hoy tienen los miembros de la policía, en términos, insisto, de vivienda, de régimen de salud, de régimen de pensiones, se perderían, seguirían intactos. Entonces, empiezo un poco por la justificación constitucional. ¿Podemos o no podemos hacer esto y en qué medida lo podemos hacer? La principal justificación de este proyecto es que la existencia del conflicto armado interno por más de 50 años ha supuesto, yo creo de manera obvia, una confusión de roles y misiones entre la policía y las fuerzas militares. Haber enfrentado en el medio de un conflicto a las guerrillas, a los paramilitares, a organizaciones de grupos criminales en distintos territorios, ha supuesto un traslape que, si bien en el diseño constitucional está diferenciado, porque nuestra Constitución dice en el 218 que la policía se dedica a garantizar el ejercicio de derechos y libertades, y en el 216 dice fuerzas militares se encargan de la defensa y la soberanía nacional, esa complejidad de la realidad operacional de la existencia de un conflicto armado ha supuesto que esas cosas se traslapan. ¿Quién diría que la presencia de guerrillas en el territorio históricamente no ha supuesto un reto a ambos elementos? Por supuesto que restringen derechos y libertades, lo han hecho, y por supuesto que es una amenaza también a la defensa de la soberanía nacional. Ese reto de que esas funciones, que insisto, están bien descritas en la Constitución, en la vida real han estado traslapadas, ha generado una confusión de roles y misiones. Esta no es una conclusión muy brillante, existen, pero kilómetros de papel escritos dentro del propio Ministerio de Defensa explicando el reto de aclarar los roles y misiones entre policía y fuerzas militares. De hecho, en muchos de los escenarios, cuando uno habla con miembros del ejército, lo que le dicen a uno es: necesitamos que la policía asuma más de sus funciones en la ruralidad porque estamos asumiendo muchas funciones de policía. Lo propio cuando uno habla con miembros de policía, dicen: mire, la verdad es que necesitamos más capacidad institucional para poder cumplir el resto de las tareas que quisiéramos cumplir en el territorio. O sea, esa confusión de roles y misiones produce también un choque que ha existido históricamente entre miembros de las fuerzas militares y de la policía. La Corte Constitucional ha sido muy insistente en esto, ha dicho: la naturaleza civil de la Policía Nacional tiene que primar, y eso implica ausencia de disciplina castrense y ausencia de técnicas militares en su formación. Por eso fue tan grave en medio del paro haber visto cómo se puso a miembros de la policía a tener que formar y a rendir en lógica de disciplina castrense parte ante general del ejército. ¿Qué ha dicho específicamente la Corte Constitucional? Dice, abro comillas: la enorme capacidad destructiva del poder militar y su connotación invasiva o defensiva de territorios o instituciones hace parte de ese poder inadecuado para el manejo de la seguridad cotidiana de la ciudadanía. Lo propio lo reiteró más adelante en el 2002, dice: tomando en cuenta la diferente naturaleza jurídica de la Policía Nacional y de las fuerzas militares, esta Corte ha señalado la imposibilidad de asimilar las dos instituciones en términos de estructura y de organización. Entonces, si entendemos que constitucionalmente existen diferencias, que la Corte Constitucional ha insistido en que guardemos esas diferencias,
Si reconocemos que efectivamente en la práctica la complejidad operacional ha hecho que esas diferencias se confundan, se vuelvan grises, se traslapen esas funciones, la pregunta es ¿qué puede hacer el Congreso? ¿Qué puede hacer las instituciones? Por fortuna, y eso lo discutimos un poco la semana pasada, la Constitución es clara, el artículo 150, numeral 7, le asigna al Congreso la función de determinar la estructura de la Administración Nacional. El 218 de la Constitución además dice que la ley organizará el cuerpo de policía. De hecho, específicamente la Corte Constitucional ha dicho que está, abro comillas, dentro de la competencia del legislador determinar la estructura de la administración. En ello se encuentra la de adscribir una entidad nacional a un ministerio con el que guarde afinidad, salvo que existiere disposición constitucional que indique al cual debe adscribirse. La adscripción al Ministerio de Defensa no es una adscripción de rango constitucional, es una adscripción de rango legislativo, por lo tanto, nos corresponde al legislador decir, en los términos que la propia Corte Constitucional ha dicho, a qué ministerio queremos adscribirlo, porque como bien dice la Constitución en el 18, la ley organizará el cuerpo de policía. Nos han dicho, y luego podemos ver eso en más detalle, que eso depende de una iniciativa gubernamental. Ya lo decíamos la semana pasada, la Corte Constitucional ha dicho desde el 2017 que da lo mismo la iniciativa legislativa gubernamental a el aval de gobierno y que ese aval puede darse incluso antes de segundo debate. Es decir, que esa preocupación constitucional estaría saldada siempre y cuando antes de segundo debate se lograra un aval de gobierno, y en eso entraré más adelante. Hasta ahí un poco por qué constitucionalmente este Congreso sí puede y sí debe dar ese debate. Ahora entremos en el fondo de por qué cambiarlo de lugar de arquitectura institucional y además por qué pensar en privilegiar el Ministerio de Justicia. Las reformas al sector seguridad hacen parte de uno de los componentes de la justicia transicional. Hace parte del componente de garantías de no repetición. En la doctrina de justicia transicional, la lógica es que luego de un legado, de un pasado de gravísimas violaciones a los derechos humanos, de gravísimos crímenes internacionales, no solo hay que hacer justicia, hay que esclarecer la verdad, hay que reparar a las víctimas, sino hay que garantizar que estas violaciones a los derechos humanos no se repitan. Y uno de los componentes típicos de esas garantías de no repetición, entre otros, por supuesto, la desmovilización de grupos armados, el desmonte de estructuras que los financian, pero típicamente en aquellas violaciones que ha cometido el Estado o sus agentes, la típica garantía de no repetición son reformas al sector seguridad. Y una de las típicas reformas al sector seguridad que tiene que ver con la arquitectura institucional es garantizar que la arquitectura institucional privilegia unas fuerzas de policía civiles, en donde se fortalece la confianza de la ciudadanía en esa policía. Por eso no es extraño que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 28, que se da después de la violencia que tuvo lugar el 28 de abril de 2021 en el marco del paro, la Comisión Interamericana, entre una de sus recomendaciones, abro comillas, dice separar a la policía y su SMAT del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. ¿Por qué la CIDH retoma esta recomendación? Insisto, porque hace parte de la caja de herramientas básicas de las garantías de no repetición en el marco de un proceso de justicia transicional. Ya lo había dicho la Alta Comisionada de Derechos Humanos en 2020, recomendó específicamente para Colombia, insta al Estado a restringir en la mayor medida posible, esto es entrecomillado, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía, en este caso recomendaron la Alta Comisionada de Derechos Humanos transferirla al Ministerio del Interior. Entonces, dos entidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un lado, la Alta Comisionada de Derechos Humanos por el otro, insistiendo en que una de las reformas propias de garantizar la no repetición es sacar la policía del Ministerio de Defensa. Hacen dos propuestas distintas, una al Ministerio de Justicia, otra al Ministerio de Defensa. Lo propio ha dicho la OCDE. La OCDE ha dicho que el éxito, esto es entrecomillado, el éxito de la reforma a la policía depende en
que se avance en el área de reforma al sistema judicial y su articulación con este. Digamos, se inclina un poco más hacia la recomendación de la CIDH que tiene que ver con la articulación con el sistema de justicia. Entonces, hasta ahí, digamos, el punto doctrinario de dónde están las reformas al sector seguridad dentro de la doctrina de justicia transicional. Paso a la experiencia internacional. Si ustedes miran Latinoamérica, no queda hoy ni una policía en Latinoamérica dentro de un Ministerio de Defensa. Argentina, un Ministerio de Seguridad. Bolivia, Ministerio de Gobierno. Brasil, Ministerio de Justicia. Chile, Ministerio del Interior. Costa Rica, Ministerio de Gobierno. Ecuador, Ministerio del Interior. Panamá, Ministerio de Seguridad Pública. Paraguay, Ministerio del Interior. Perú, Ministerio del Interior. República Dominicana, Ministerio del Interior. Uruguay, Ministerio del Interior. Si ustedes miran la dinámica anglosajona, que a mí personalmente me parece, incluso creo, digamos, ha probado ser más exitoso. El sistema de justicia criminal de Estados Unidos entiende, por supuesto, por un lado, cortes, abogados, agencias de detención y supervisión de cárceles, etcétera. Pero el primer componente del sistema de justicia de Estados Unidos son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Lo que en inglés se llama law enforcement, hacer cumplir la ley. Y se entiende que el primer eslabón de la cadena para hacer cumplir la ley, para administrar justicia, es el policía o la policía. Lo propio pasa en el Reino Unido con Scotland Yard. La lógica del sistema criminal del Reino Unido pasa por policía, fiscalía, tribunales, cárceles. Entonces ellos están mucho más en esta lógica de que esté en el sistema de justicia más que en el de interior. Pero son alternativas que están sobre la mesa. ¿Cuáles son esas posibles alternativas? Entendiendo que ya hoy en realidad la tendencia no es a tener a nuestras policías de carácter civil dentro de un Ministerio de Defensa. Existen tres opciones básicamente que ustedes se derivan de lo que he dicho. O en un Ministerio de Seguridad Ciudadana, o en el Ministerio del Interior, o en el Ministerio de Justicia. Entonces parte de lo que hicimos fue evaluar pros y contras. ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos de un Ministerio de Seguridad Ciudadana? Yo creo que puede ser bueno que se especializa, que desarrolla toda una doctrina y se fortalece solo frente a la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los riesgos? Es burocracia adicional. En un momento de inmensas restricciones fiscales supondría crear todo un ministerio que podría ser muy costoso. Yo creo que además en gran medida se convertiría en el Ministerio de la Policía, entonces creo que ahí podría debilitarse el control civil porque no habría ningún otro tema, es como simplemente que la policía tuviese su mando propio. Se ha hablado del Ministerio del Interior y yo realmente comparto la reacción crítica de muchos dentro de la policía que dicen no nos politicen. El Ministerio del Interior de Colombia, contrario a lo que puede ser en otros sitios que se encarga de los temas de asuntos nacionales, ha sido un ministerio básicamente o sobre todo, para ser justa, de relacionamiento con el Congreso. O sea, el gran rol del ministerio, salvo ciertas cosas de temas étnicos, de consulta previa, salvo ciertos temas de participación ciudadana, su fortaleza, el grueso de lo que hace el Ministerio del Interior tiene que ver con su relación con el Congreso. Y yo comparto que sería un inmenso riesgo politizar a la policía. Dicho sea de paso, estoy de acuerdo, ha habido muchos intentos desde distintos sectores de politizarla, pero creo que localizada en el Ministerio del Interior el riesgo sería aún mayor. Entonces, ¿por qué surge esta idea del Ministerio de Justicia y del Derecho que, insisto, viene más de la tendencia anglosajona, pero que ha sido recogida en otros lugares de Latinoamérica también? Lo primero es el reconocimiento de que allí hay unos elementos esenciales con los cuales la policía se debe articular. Con la administración de justicia, por supuesto, su articulación con la fiscalía, pero muy importante dentro de la cartera, su articulación con la política de drogas. Uno de los principales, si no el factor de mayor desestabilización de nuestro país, hemos coincidido desde distintos sectores, es el narcotráfico. Y es, César, el tema más desarticulado de política institucional en Colombia. Erradicación por un lado, con fuerza pública. Por el otro lado, sustitución en presidencia. Por el otro lado, política de lavado en Ministerio de Justicia. Completamente roto. O sea, semejante reto institucional y los distintos eslabones de esa cadena nunca han estado bajo una misma entidad. Esta es la oportunidad de que todos esos eslabones queden dentro de una lógica de administración de justicia bajo la sombrilla del Ministerio de Justicia. Lo propio la política penitenciaria y carcelaria, lo propio la política criminal.
La lógica de la policía y no puede ser que por un lado saquemos un documento de política criminal desde el Ministerio de Justicia y con la participación de miembros de esta comisión, que insiste, por ejemplo, en que no insistamos en que el indicador sea capturas, pero por el otro lado, el factor de rendimiento que le exige el Ministerio de Defensa a la policía es capturas en distintos temas, y ese es el indicador. ¿Por qué? Porque hay una desconexión absoluta con política criminal que está diciendo más capturas no genera necesariamente que haya menos comisión de esos crímenes. Hay que poder desarticular estructuras criminales, etcétera, etcétera. Entonces, pasarle al Ministerio de Justicia, creo yo, permitiría una mucho mayor articulación con la política criminal, con la política carcelaria y penitenciaria, con la política de drogas y con la administración de la rama judicial en su conjunto. ¿Qué nos ha dicho ahora el gobierno nacional? El gobierno nos dice que en este momento no tenemos aval, eso ya lo sabemos, puede llegar incluso antes del segundo debate. Nos ha dicho que la Corte Constitucional ha declarado constitucional que la policía esté adscrita al Ministerio de Defensa. Eso es cierto, nadie está diciendo que esa adscripción sea inconstitucional. Lo que estamos diciendo es que la propia Corte nos ha dicho que sería constitucional adscribirlo a otro ministerio. Es decir, que no existe una prohibición constitucional. Entonces, no ha lugar el argumento de que ya la Corte dijo que era constitucional. Pues claro, nadie está diciendo que sea inconstitucional que esté allá. Estamos discutiendo la conveniencia. ¿Qué sería mejor para garantizar la seguridad ciudadana? ¿Qué sería mejor para fortalecer la confianza? ¿Qué sería mejor para aumentar en la legitimidad de la policía y, por lo tanto, en su efectividad? Y nos ha dicho también que sacarlo de la policía podría generar una falta de coordinación con el ejército. Lo primero que yo digo es, pues ese no debería ser el resultado, tenemos que ser capaces de coordinar de manera interadministrativa. Pero lo segundo y más importante, pues justamente porque no está coordinado con la Administración de Justicia, tenemos los problemas que tenemos. Yo sí quisiera que se fortaleciera esa coordinación, insisto, con la rama judicial, con la fiscalía, con el sistema penitenciario, con la política criminal, con la política de drogas que están bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Nos ha llegado también conceptos del distrito, del gobierno de Bogotá, que celebran la reforma, que insisten en que ahí habría un camino para una mejor articulación entre la policía y los gobiernos locales. Hacen una serie de comentarios que todos tenemos a disposición, que supondrían reformas. Yo personalmente creo que ahí hay varias ideas de proposiciones que me parecerían útiles. Termino con esto, presidente y colegas. Este es el inicio de una conversación. Yo no sé si ustedes vieron el debate ayer de reforma policial en el que participaron nueve candidatos presidenciales, desde el Centro Democrático hasta el petrismo. Todos. Correcto, eso es cierto. Paloma Valencia, que había dejado de serlo. Tiene toda la razón mi colega Juan Carlos Lozada. De esos 8 precandidatos y una ex candidata presidencial, todos dijeron que reformarían la policía, que las reformas presentadas por este gobierno no son suficientes. Todos. De los 8 que todavía son precandidatos, 7 dijeron que hay que sacar a la policía del Ministerio de Defensa. De los 8 que aún son precandidatos, 7 dijeron que hay que sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Entonces, a la pregunta del concepto, yo creo que aquí deberíamos abrir la conversación. Porque es claro que este es un tema que independientemente de quién gane el próximo gobierno, va a estar en el orden del día. Cómo fortalecemos la recuperación de la legitimidad y la capacidad de nuestra policía. Mi llamado es a que le demos este primer debate, a que le mandemos una señal a los jóvenes de que este Congreso está dispuesto a oír y que está dispuesto a una discusión de fondo sobre cómo se recupera la legitimidad de la policía. Y quisiera leerles para terminar esta cita del general Naranjo, que más allá de las divisiones que podemos tener, el general Naranjo sirvió tanto en un gobierno uribista como en un gobierno santista, ha sido elogiado a lo largo y ancho del mundo como uno de los mejores policías del mundo. Y el general Naranjo dijo, abro comillas, nuestra arquitectura institucional en seguridad todavía funciona bajo el esquema que determinó el conflicto armado de 50 años. Es decir, una policía inscrita en un Ministerio de Defensa Nacional. Yo comenzaría, dice él, por promover una reforma que verifique la arquitectura institucional, que determine roles y misiones de esas instituciones y que en todo caso no deje a la policía en solitario simplemente conteniendo el desorden. Hay que sacar a la policía a que consiga su mayor activo, que es la confianza de los ciudadanos.
Y la confianza se gana no sobre discursos, sino sobre hechos. Yo creo que no hay nadie que conozca más a la policía que el general Naranjo, y creo que este Congreso tiene que dar el debate de cómo fortalecemos la capacidad de la policía, la legitimidad de la policía y cómo fortalecemos su relación con los jóvenes. Por eso, presidente, colegas, los invito a aprobar este proyecto de ley. Gracias, presidente.